consultor técnico de la página web Planeta Soja en la temática de agua y riego suplementario y además autor de numerosas publicaciones referidas a la temática de manejo de cultivos bajo riesgo, riego suplementario. Así que damos paso a la presentación, manejo de cultivos sin resultados productivos de riego por aspersión y por goteo subterráneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un horario bastante complicado post almuerzo, pero bueno, vamos a tratar de ser específicos y poder hacer divertida la charla. Bueno, como dijeron recién, la idea es presentar resultados de manejo de cultivo. En esto de manejo, la idea es mostrarle qué estamos haciendo nosotros en Córdoba, acá al centro del país, una región subhúmeda o semiárida con 750 milímetros anuales de promedio y todos concentrados en el verano. Y en función de ese manejo de cultivos, cuáles son los resultados en rendimiento logrados tanto en sistemas por aspersión a través de pivot, que es nuestra mayor experiencia, y desde hace 3 años en riego por goteo subterráneo. La charla la he dividido en 6 partes. La primera, si bien no era lo que me había pedido Luis, pero yo siempre lo agrego, que es fundamental por qué la importancia del riego, sobre todo en regiones como la nuestra, donde hemos trabajado durante muchos años manejando la escasez del agua, no el exceso. Y después vamos a ir hablando que resultados en la secuencia de cultivos, en los principales cultivos que regamos, trigo, soja y maíz, y la experiencia que tenemos en goteo terráneo. Esto de justificar el por qué la importancia del riego, bueno, algo ya estuvieron diciendo los disertantes anteriores. Según la UNESCO, prácticamente el 70% del agua dulce que se consume en el mundo la consume la agricultura. Se estima que para el 2025 todos los sectores, digamos, industrial, consumo humano y agricultura o doméstico van a incrementar sus necesidades desde un 80%, la industria un 50% y el riego un 20%. En función de toda esta información, por ahí decimos para qué existe hasta inclusive estas reuniones como el seminario de riego. Sin embargo, hay una realidad muy importante, también dato de la UNESCO, que en el 2000 el 15% de las tierras regadas aportaron el 50% de la producción mundial de alimentos. Entonces, acá es donde el riego tiene y va a tener vital importancia para la producción de alimentos en el futuro. También lo habrán visto varias veces, se estima que para el 2030 la población va a estar entre los 8.000 y 9.000 millones de habitantes, con lo cual la demanda de alimentos se va a incrementar. También se dice que en los próximos 50 años la población va a consumir lo mismo que en toda la historia de la humanidad. O sea, el desafío de producción, o sea, la visión que desde, por lo menos en INTA tenemos, es que el riego no es solamente para que el productor gane más plata, tiene un sentido social mucho más fuerte, que es de alguna manera asegurar la producción de alimentos. También un dato que no es menor, prácticamente el 30% de las producciones de alimentos se pierde a nivel mundial, o sea, estamos trabajando en mejorar la producción, pero necesitamos sin duda mejorar el uso de esos alimentos. Bueno, solamente como dato, en los países subdesarrollados la pérdida la tienen en el sistema productivo y los países desarrollados en productos que se les van venciendo por falta de uso. A nivel de manejo y avances tecnológicos, esto es un resultado para la provincia de Córdoba, en secano. Yo lo que hice fue comparar los rendimientos que se obtenían en los años 70 versus lo que se obtenía en el 2010-2011, ¿no? Para maíz, trigo, maní, soja. Y en términos de manejo, en situaciones de secano, lo que vemos que la tecnología, el manejo ha generado incrementos que van desde un 115% en el caso del trigo
hasta casi un 300% en el maíz. Entonces, en función de esto, o hacemos la plancha o nos quedamos sentados esperando que ya está todo. Sin embargo, no es así. Lo acabamos de ver recién, la población va a crecer y estos aumentos de rendimiento no van a alcanzar para cubrir la demanda. Por lo tanto, en Argentina y en las regiones suburbanas semiáridas en particular, todo este incremento productivo se sostuvo principalmente en este triángulo que basa el sistema productivo en siembra directa para tratar de almacenar agua en el suelo, rotaciones, o sea, no es sembrar sin arar, sino el sistema de siembra directa incluye la rotación y la fertilización. Pero estas tres patas están totalmente limitadas a las precipitaciones anuales, que como les dije recién, para nuestra región 750 milímetros puede ser un año de buena producción, cuando hay 1000 milímetros muy buena producción, y tenemos años de 500 milímetros donde ya no queda santo para rezar, ¿no? Entonces ahí es donde el riego suplementario, en otro caso, cumple un rol fundamental que permite dos cosas, principalmente o en una menor escala el aumento de los rendimientos, pero lo más importante para nosotros es la estabilización de la producción, que es lo que les voy a tratar de mostrar en las futuras diapositivas. Entonces, creo que quedó bastante fundamentado cuál es la importancia del riego. Lo que le voy a hablar ahora son los resultados generales de producción en la secuencia de cultivos. La experiencia mía particularmente está en este módulo demostrativo que tiene 19 años, el sistema de siembra directa continua y bajo riego suplementario. Las evaluaciones que se han hecho referidas al agua están referidas a balance hídrico, o sea, regar en función al conocimiento de agua y necesidades de la planta. El riego suplementario, cuando se le aporta todo lo que necesita el cultivo. El riego estratégico o deficitario controlado, cuando en el caso del trigo, por ejemplo, tiene una alta demanda de riego. Ya voy a mostrarle algunos trabajos para en algún momento hacerle faltar agua y cómo responde el cultivo. En validación de modelos de programación de riego, en este caso BAICU y otros, para decir cuándo necesito regar. En evaluación instrumental, no podemos estar regando sin conocer cuánta agua hay en el suelo. Es como empezar un viaje sin saber cuánta nafta hay. O cargamos en todas las estaciones de acá hasta destino, o sabiendo cuánto hay podemos ir administrando ese viaje. Y la otra, que lo que se da particularmente en Córdoba, la mayoría de los, por no decir el 95% de los riegos es con agua subterránea. Y siempre esas aguas algo de sal extraen, y esas aguas causan algún efecto en las propiedades físicas o químicas del suelo. Bueno, eso también lo estamos evaluando. A nivel de manejo de cultivo, bueno, hemos trabajado en el potencial del ambiente, evaluación de cultivares comerciales, híbridos, variedades, en fertilización, fertilización, y bueno, todo lo que hace a manejo, fecha de siembra, densidades, etc. Distanciamiento entre hileras. Regar para nosotros, donde vivimos con escasez de agua, no significa tirar el agua al cultivo. Regar y usar eficientemente el agua implica saber cuándo hay que regar, cuánto hay que regar y cómo hay que regar. Digamos, la máquina o en qué se aplica no nos importa tanto como estas dos primeras, cuándo y cuánto regar. Para eso es necesario conocer el ambiente para ver cuáles son las demandas que tienen los cultivos, en este caso las rayitas rojas, cuáles son los aportes de las precipitaciones y cuál es el déficit, para saber si realmente regar ese cultivo puede ser rentable o no, porque muchas veces hasta no es rentable y no nos conviene regar. El trigo, en el caso nuestro, que se hace en estación seca, bueno, el que más demanda tiene o mayor déficit, cerca de 270 milímetros. Hablamos de cultivo y hablamos de manejo, porque la soja no es lo mismo la soja de primera que la soja de segunda. Soja de primera, sembrada en noviembre, tiene un déficit de 115, y la soja de segunda, la que siembra sobre trigo, un déficit de prácticamente la mitad. Entonces, regar soja es distinto a regar soja de primera o soja de segunda. Lo mismo para maíz o de primera o de segunda. En esa estrategia de manejo y en función de ese balance, nosotros
tenemos una distribución a lo largo de los meses de los milímetros que se fueron aplicando en esos 19 años, para una rotación trigo, soja, maíz de primera, con prácticamente 400 milímetros para los 3 cultivos o 206 por año. Y la otra, que es lo que cambia, es que sobre el trigo va o maíz o soja, prácticamente los mismos milímetros por año. ¿Qué es lo que cambia en esta secuencia de cultivo? Muy importante para definir el manejo. Que en la anterior, la realidad es que el equipo se puede usar sin ningún problema, no hay prácticamente superposición de necesidades. Sin embargo, esta trigo, maíz, soja de primera, tenemos un momento donde hay un riesgo, si el equipo no está bien dimensionado, la máquina que aplique está bien dimensionada, esa rotación, tenemos un momento donde si el año es malo, vamos a tener que decidir cuál cultivo regar o no. En la parte de nutrición, en términos generales, sin hablar con los cultivos en especial, hacemos una metodología de reposición, calculamos cuáles pueden ser los rendimientos que esperamos en función de la historia de los años, y hacemos la reposición particularmente de nitrógeno y fósforo, y para trigo prácticamente estamos con saldo a favor, en soja con el nitrógeno obviamente estamos en saldo negativo porque no se puede fertilizar, y en el maíz hay un saldo negativo porque, gracias a Dios, uno tiene una expectativa de rendimiento, fertiliza para ese rendimiento, y entre lo que es la mejora del sistema, la mejora de la genética, para los mismos ambientes la respuesta generalmente es incrementándose. Pero en ningún caso, en el caso del fósforo, tenemos problemas de limitantes nutricionales. En términos generales, nosotros empezamos, como les decía al principio, manejando la escasez de agua, entonces cuando incorporamos el riego manejamos los mismos materiales, grupo de madurez, ciclo, etc. Hasta el 2000 que hicimos un cambio ya tecnológico en función de manejo, en función de lo que aprendimos. Esto implica de los grupos de madurez de soja 6 sembrar grupos 4 y 3, en los trigos de ciclos largos sembrar ciclos cortos, y esos cambios y distanciamiento, fecha de siembra, generaron realmente cambios en los sistemas, en los rendimientos de los cultivos. En todos los cultivos de primero y segunda hubo un incremento por esa variación en la tecnología de manejo, que básicamente fue por ir aprendiendo en función de que pasan los años, ¿no? Pero lo que les muestre después de futuro va a ser el rendimiento desde el año 95, cuando empezamos a regar. Este es el pivot donde hacemos las evaluaciones y ven todos los ensayos que hay. La mayoría de los ensayos tienen un rendimiento, pero nosotros desde que instalamos el sistema tomamos como rendimiento el total de que se cosecha, independiente que un ensayo particular haya sido mejor. Así, desde el año 96 al 2014, la secuencia trigo, soja, maíz tiene un rendimiento promedio sumado todos los kilos de los 3 cultivos de 19.200 y 18.600. El testigo en secano, este rendimiento con una diferencia de entre 7.000 alrededor de 7.000. O sea que el riego nos generó un incremento promedio de los 3 cultivos de un 60% aproximadamente. Durante muchos años, ya digo, desde el año 95, empezamos a trabajar, el círculo, el campo del INTA del experimental, son 1.300 hectáreas. De esas 1.300, durante muchos años solamente se regaban esas 30, hasta que un director decidió incorporar un equipo más grande. Después se incorporó otro equipo para el tango. Estos son equipos móviles, este está fijo, pero son móviles. O sea, tenemos poca lluvia, pero por suerte tenemos un suelo que es una esponja que almacena muy bien el agua de las lluvias. Y siempre trabajamos con la aspersión como la tecnología de alta eficiencia, siempre lo que se decía en los libros comparado con los sistemas gravitacionales. Hasta que un día, a través del acercamiento de unas empresas, nos rompió la gota o la visión que teníamos, que el riego por aspersión era la solución total, y incorporamos a modo de prueba 2 hectáreas más de riego por goteo subterráneo, el sistema de siembra directa continua y para cultivos extensivos. Bueno, esos módulos tienen repeticiones como tratamiento, cosa de que los datos que puedan
que saquemos pueden tener análisis estadio. Por de nuevo, con el tema de escasez, siempre el paradigma era nosotros tenemos que tratar de almacenar el agua de lluvia. El agua de lluvia generalmente escurría, entonces con la siembra directa se mejoró eso. Pero ahora el nuevo pensamiento es que esa agua no alcanza para almacenarla, ahora hay que usarla. Y en sistemas con bajo riego, con más razón, hay que usarla porque tenemos la almacenada más la que disponemos. Entonces, de los sistemas que veníamos con 3 cultivos en 2 años, ahora hemos incrementado, estamos practicando doble cultivo por año, o sea, 4 cultivos cada 2 años, y obviamente estamos evaluando el comportamiento de los cultivos y su efecto en el suelo. Particularmente ya entrando a lo que es el cultivo de soja, vamos a ver algunos resultados en lo que es manejo y en lo que es rendimiento. Y bueno, repasando la información que se fue generando desde el año 95, vuelvo a decir, estos son resultados que en algunos casos pueden servir como herramienta para ustedes y en otros casos solamente para que tengan conocimiento. La evaluación, por ejemplo, de 2 cultivares o materiales, un grupo 5 y un grupo 4, perdón, en una fecha de siembra, mediados de octubre, puede tener un comportamiento en situaciones bajo riego donde no hay limitantes de agua, que es muy distinto cuando en secano, y solamente con 15 días de diferencia de fecha de siembra, los mismos materiales tienen otro rendimiento. Entonces, cuando uno vaya a seleccionar qué material sembrar, bueno, muchas veces los catálogos dan una información, pero habrá que generar la propia. Otra práctica que también nosotros seguimos realizando es, además de evaluación de materiales cortos o largos y fechas de siembra, 25 de octubre, acá en el medio 11 de noviembre, 15 de diciembre, la otra es el distanciamiento entre las hileras. Y también, de nuevo, el resultado varía con los cultivares y con la fecha de siembra. Entonces, para la primera fecha de siembra, los mejores rendimientos los obtuvimos con un grupo corto con surcos estrechos. Para la segunda fecha de siembra, también se comportó muy bien el grupo corto, pero ya con distancia de 52 centímetros. Y para la tercera fecha de siembra, de nuevo volvió a ser el surco estrecho el mejor comportamiento, pero en este caso para el grupo más largo, ¿no? Entonces, todos estos trabajos nos permitieron a nosotros determinar que la soja de primera en nuestra situación, sin duda, tiene que ir en el mes de octubre, con grupos cortos y con acortamiento entre las hileras de siembra. Lo que ven acá es el resultado promedio de esos lotes a lo largo de las campañas, empiezan con el 96 al 2013, y 2 grandes caídas. La primera relacionada a una plaga que nosotros conocemos como bicho bolita, no sé cómo se conocen acá. No es un insecto, un artrópodo que siempre se caracterizó por comer rastrojo hasta que le empezó a gustar la soja. Y hasta que nos dimos cuenta que ese era el que generaba el daño, nos hizo que roba el tallo cuando está en las primeras hojas, se debilita ese tallo y después cuando carga las hojas con el viento se cae y es planta que se pierde. Perdimos la mitad del lote, por lo tanto el rendimiento lo asumimos como era el total del lote y cayó mucho. Y el otro es que es indefectible, también problema de los sistemas, se rompió la bomba de riego, igual cuando no hay bomba y un año malo, los rendimientos caen. Si uno elimina estos 2 rendimientos, la soja en particular es un cultivo que rinde bastante, pero que no ha habido grandes incrementos en producción bajo riego. Bajo secano, bueno, tenemos toda la variabilidad que tienen las producciones de secano. En promedio de estos 17 años, la soja bajo riego, soja de primera, tenemos rendimiento de 4.000 kilos versus 3.000, un incremento casi un 33% riego secano, y la soja de segunda son 2.800 kilos contra 2.200, perdón. Ya cuando veamos el otro cultivo vamos a ver que realmente no sé si hay mucho más para trabajar en producción de soja o ya está dentro de sus techos productivos, ¿no? Como regamos en función a un balance también, lo que determinamos es la eficiencia de uso de agua, o sea, los kilos que se producen por la milímetro de consumo
Y bueno, depende de los años, pero está más o menos en función de lo que los libros generalmente hablan, entre 6 y 8 kilos por milímetro consumido. Pasamos a maíz. Para nosotros es uno de los cultivos más lindos para regar, porque realmente es casi lineal, agua y fertilizante híbrido, y el rendimiento sube. Pero bueno, el manejo ha ido cambiando. Nosotros cuando empezábamos a sembrar en el 96 usábamos 75.000 plantas, después porque sí pasamos a 80.000 y empezamos a evaluar cuál realmente es la densidad que corresponde a nuestro ambiente. Y de las 75.000 que sembramos antes pasamos como ensayo exploratorio a las 90.000 y 110.000 plantas, y empezamos a ver que había un incremento en los rendimientos. Ese ensayo lo repetimos varias campañas, y hoy, con el manejo que no difiere mucho al anterior, porque seguimos usando el balance hídrico, seguimos usando la fertilización balanceada, la genética y el sistema en su mejora nos plantea que 95.000 plantas es lo que nos está dando aproximadamente los 14.000 kilos de rendimiento de los últimos años. O sea que de los 75, hoy la respuesta de cultivo de esas 20.000 plantas más por hectárea es más que suficiente, ¿no? Pasa en la agricultura argentina, no sé si en la uruguaya, que en realidad cada vez son establecimientos más grandes, por lo tanto el productor con la misma máquina tiene que hacer más superficie, y eso hace que incremente su velocidad de trabajo, y eso genera una mala implantación, una mala distribución de las plantas. Que en situaciones de secano eso el maíz se lo cobra, pero en situaciones de riego, ya vamos a ver, no es tan así. Esa mala distribución y mala uniformidad de nacimiento genera esto que vemos acá, plantas dominadas y dominantes, que en el secano, cuando empieza a dar limitaciones, el maíz, la dominada dominante, se lo hace conocer. Entonces tratamos de hacer un ensayo forzando esa mala distribución a través de velocidad de siembra. Bueno, es 4 y 8 y 12 kilómetros. Y lo que vemos acá era la distribución de las plantas en un metro surco. Entonces, a 4 kilómetros, casi el 80% de las plantas